¿Cuál es el papel de un joven en el hogar? Intenté como pensar en qué sentido lo decían. En Colosenses 3 habla de que nosotros los jóvenes en nuestra casa tenemos que ser obedientes a nuestros padres. Creo que ese es el papel principal y uno de los más importantes, pero otro, sin hacer menos la obediencia, es que debemos de ser aquellos que animemos en la casa y más en estos momentos. Es muy importante nosotros estar animados y también levantar las manos de nuestros padres. Nosotros somos fuertes, entonces pues creo que la obediencia y el ánimo debe de representarnos mucho en la casa. ¿Qué hacer si mi hijo quiere estudiar algo que yo creo no le dará estabilidad financiera? Esa pregunta me tocó a mí. Me gustaría leer una parte, un versículo de la Biblia que creo que tiene que ver con lo que preguntaron. Y es Primera de Timoteo 4:12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo creo que alguien como padre nunca va a querer el mal para sus hijos, pero muchas veces seguramente debe de ganar el tema de que está muy chavo, de que quizás no es lo conveniente para él, pero algo que quizás como padres deberían de entender es que lo que mueve a las personas día con día, en primer lugar es Dios, pero es lo que llevas adentro, y lo que llevas adentro es la pasión por lo que a ti te gusta hacer. A veces podemos decir, es que pues, si eres tal cosa, te va a ir mal en la vida, porque mira cómo está esa persona. Yo me acuerdo de un dicho que decía mi abuelito, que el que es perico donde quiera es verde. Entonces, si tú como joven estás dispuesto a poner tu mirada en Dios, pero también estás dispuesto a esforzarte, a ser valiente y a estar y a perseverar, entonces vas a poder lograrlo, porque la perseverancia es lo que mata el talento siempre. Muchas personas muy talentosas se han quedado en el camino, más otras, quizás con menos talento, pero más perseverantes, lograron sus objetivos. ¿Cómo saber qué carrera estudiar? Y la contesto en este momento porque creo que va un poquito de la mano. Algo que yo me acuerdo que a mí me tocó llegar a la iglesia un poquito en la temporada, un año antes de que yo eligiera mi carrera. Y una vez platicando, a lo mejor el pastor Oscar no se acuerda, pero yo le explicaba entre qué dos carreras estaba. Y yo le decía, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios y así todo el choro. Y él me dijo, es que la voluntad de Dios se busca todos los días. No solo cuando vas a llegar al punto de una decisión, porque si tú la vas buscando todos los días, al momento que tú tienes que tomar la decisión es muy fácil. Lo primero que yo te quiero decir es eso. No se trata de que lo dejemos todo para el último, cuando nos dejan tarea y al final como, ay, ya quiero hacerla toda, hoy sí quiero hacer tu voluntad, Dios, dime qué carrera, sino la buscamos todos los días. Número 2, dice la Biblia que desde el vientre ya nos había visto Dios, Él nos formó. Entonces, segundo punto, pregúntale a Dios para qué te formó. Pregúntale a Dios cuáles son los sueños que Él depositó en tu vida y qué es lo que Él quiere ver cumplido. ¿Qué es lo que Él te ha dado y te ha mandado a hacer? Número 3, inspecciona mucho tu corazón, porque a veces decimos, quiero estudiar esto porque quiero ayudar a la gente. Yo creo que más allá de la carrera es donde está tu corazón. Un administrador puede ayudar a la gente y servir a Dios. Un abogado puede ayudar a la gente y servir a Dios. Un médico lo puede hacer, pero no es la profesión, sino en dónde está tu corazón. Punto número 4. Toma en cuenta las habilidades y talentos que Dios te ha dado. También presta atención a eso, y este consejo va para los papás. Háblale a tus hijos de los sueños que tú ves para ellos. Tú anímalos, y si ellos te dicen, papá, yo quiero estudiar idiomas porque Dios me ha llamado a ser misionero, aliéntalo a buscar y a seguir ese sueño. Si tu hijo viene contigo y Dios me ha dicho esto, tú dale dirección y ayúdalo para saber qué elegir. ¿Cómo puedo perdonar a mis padres y dejar de odiarlos por haberme lastimado tanto? Primero quisiera separar esta pregunta en dos, porque es una pregunta que la verdad
muchos hemos sentido, muchos tenemos como esto en nuestro corazón a veces, y quisiera separarlo en dos grupos. A veces pensamos que nuestros padres nos hacen daño porque a lo mejor un castigo injusto, a lo mejor un enojo, ¿no?, que ellos tuvieron, etcétera. Y la otra parte son las heridas que ya están profundas o heridas fuertes, traumas, a lo mejor abusos. Entonces sí quisiera hacer como esta separación de estos dos grupos. Y para el primer grupo, que son como los castigos, como cualquier persona se equivoca y cualquier persona nos podría lastimar, te daría como este consejo, el que veas primero el fin, ¿no? Que es Cristo, el fin que es Dios, y velo no como cada situación que pasas, no lo veas como otra vez me hicieron daño, ¿no? Otra vez me lastimaron mi corazón. Esas cosas que te duelen, el dolor lo puedes convertir en madurez, lo puedes convertir en tu destino, en tu propósito. Y estas cosas te van forjando, te van haciendo una mejor persona. A veces no todo lo que tus papás te hacen o te castigan, no todo es malo. Muchas de las cosas sí las necesitamos y es importante entender que debemos madurar en eso, ¿no? Y ahora vamos con el siguiente grupo, que son las heridas fuertes o los abusos, porque yo también sé que muchas personas que nos están viendo tal vez los padecieron, tal vez todavía tienen estas guerras en su mente. Y el primer punto es, te voy a leer Colosenses 3:13, que dice así: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y yo lo dividí en 3 puntos. Son las 3 personas a las que debes seguir. Entonces son como tips que tú puedes tener siempre que tengas que decir, ay, tengo que perdonar. Acuérdate de las 3 personas. Y las 3 personas todos los conocemos. La primera de la que te quiero hablar es Jesús. La primera persona te hace perdonar. ¿Por qué? Porque así como Cristo nos perdonó a nosotros, tienes ahora la capacidad y el poder de perdonar a otros, porque Cristo ya te perdonó a ti. Así como Cristo te amó a ti, tienes la capacidad de amar a otros. Entonces, esto es lo loco de ser cristianos, porque puedes dar más, puedes perdonar más. Tienes que evitar el conflicto, dejar de pensar en que no vas a perdonar a la persona, quitarte todas esas cosas y dar el primer paso, perdonar. Hablar con la persona, perdonar, soltarte de la amargura. La segunda persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que te va a ayudar es a sanar. Entonces ya, primer paso, perdonar, y el segundo, sanar. Y el tercero y el último sería el Padre. Centrar tu vida en su amor te va a ayudar a que constantemente estés recordando que eres hijo de Dios. Y el centrarte en tu amor, en su amor, es una parte fundamental para olvidar cualquier abuso. No olvidar, perdonar cualquier abuso. Ahora, cada caso es diferente. Yo sí te recomiendo que vayas con tu líder, pero lo último que te quiero dejar es de que en 2 Corintios 1:9 dice que nos sentíamos como condenados a muerte, y muchas cosas te van a hacer sentirte que estás condenado a muerte. Pero joven, si tú me estás viendo, joven y adulto, y si te sientes condenado a muerte, te quiero decir que hay un propósito, y que si Dios resucita muertos, también resucita tu alma, tu vida y tus emociones para Él. ¿Cómo podemos vencer el pecado sexual? Es una pregunta muy complicada y muy difícil de abarcar. Yo creo que es algo que nos pasa a todos, y hay como 3 grandes pecados sexuales: es la fornicación, la masturbación y el adulterio. Y yo creo que antes de cómo tienes que ser consciente y tienes que mentalizarte lo que hace tu pecado en tu vida y cómo ese pecado está haciendo o perjudicando tu vida. ¿Sabes? Algo que yo te quiero decir, y si tú sufres estos pecados, es que no lo vas a cambiar de un día para otro. Es un pecado que vas a poder vencer paulatinamente. No de la noche a la mañana tú ya vas a dejar la masturbación o tú vas a dejar ese pecado que te tiene atado. Va a ser un proceso en el cual Dios te va a estar apoyando, pero debes de ser consciente y pedirle a Dios que te esté ayudando. También otra cosa que te puede ayudar en esos momentos, no sé lo que es el adulterio, porque yo no estoy casado y no estoy engañando a mi esposa, pero
En caso, en la masturbación para los jóvenes, algo que me ha ayudado es antes de pecar, antes de irme hacia ese pecado, me pongo a correr o me pongo a ejercitarme. Es un tip práctico que tú hagas. O si tú estás casado y ya te mandó un mensaje, no sé quién, tú tapa ese mensaje y vete a correr, vete a hacer 3 kilómetros, vete a darle la vuelta y creo que poco a poco ese pecado que te está afectando lo vas a poder vencer. Otra cosa es, no te alejes de Dios. Sabes, el pecado que tú tienes es la masturbación o cualquiera de esos 3, le pasa a cualquiera, le pasa a líderes, le pasa a pastores. No te sientas culpable. Dios ya pagó, Jesús ya pagó por tus pecados y Él está ayudándote. No dejes de alabar a Dios. Es más, cuando peques, luego ponte a orar, ponte a buscar de Dios. Que no sea un pretexto para alejarte más de Dios. Y por último, quiero consolidar esta pregunta con un versículo que es 2 de Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios entiende nuestra naturaleza humana, pero también nos ha dado un espíritu de dominio en nuestro cuerpo. Entonces es posible quitar ese pecado de tu vida. Esfuérzate y pide a Dios que te ayude. Muy bien, muy buena respuesta, como dice Evans. Lo práctico, si estás viendo pornografía en tu computadora, saca esa computadora de tu cuarto en la noche. Si estás viendo series que te provocan, deja de verlas. O sea, tenemos que hacer cosas en lo físico para que empiece a haber un cambio en nuestra mente. Yo leía, se llama John MacArthur, es un teólogo, y me gustaba una frase que se relacionaba con la santidad. Y se aplica para cualquier pecado, no solo el sexual. Dice que los cristianos no deberían de buscar qué es el pecado que más los aleja de Dios. O sea, no estar diciendo como, ay, esto estará bien hacerlo. O sea, como que siempre en nuestra mente estamos como, esto estará bien hacerlo, esto no estará bien hacerlo. Dice que un cristiano se identifica porque busca cómo más se acerca a Dios. Entonces, como nuestra mente debería estar en esto, o sea, esto me está algo diciendo en mi mente que esto está mal, me alejo simplemente porque sé que está mal. Entonces es un tip que también podría funcionar para cualquier pecado, no solo el sexual, ¿no? Como estar pensando cómo es que Jesús pensaría. ¿Qué me recomiendan para mantener mi salud espiritual? Cuando escuché esta pregunta de salud espiritual, me vino mucho a la mente la salud física y los 3 tips que siempre hemos escuchado para la salud física son los que te voy a comentar para la salud espiritual. Número 1, come bien. Sabes, las cosas que el mundo nos ofrece están vacías y nunca te vas a saciar. Entonces, el único que basta es Dios. Aliméntate de Dios literalmente. Escucha prédicas, conéctate a las reuniones de Zoom que están habiendo en tus grupos de conectados, #unis. ¿Sabes? No sé, escucha alabanzas, nútrete realmente de cosas que van a llenarte. La segunda cosa que tienes que hacer para tener una buena salud espiritual, creo yo, es ejercitarte. ¿Cómo ejercitarte? Sirve, mantente activo, como decía Evans, creo que aplica para todos los pecados. Lo que hace el pecado es te hace sentir apartado de Dios, te aleja del Padre y empiezas a darte vueltas y vueltas con 1000 cosas. ¿Sabes qué? No pienses en eso. Mejor piensa en qué hacer para servir a Dios. Actívate, asiste a celuloide, mantén tu mente ocupada realmente en las cosas de Dios. Y la tercera es duerme bien. Duerme bien porque ¿qué te quita el sueño? ¿Sabes? Si te quita el sueño una relación tóxica que empieza a las 11 de la noche, no está bien. Que te quita el sueño, ver series que no te dejan nada bueno. Normalmente no dormimos bien porque hay algo que nos ata a la noche. ¿Y qué haces en la noche que no puedes hacer en el día? Si son cosas buenas, usualmente las hacemos en la luz. Si son cosas malas, las hacemos en la oscuridad. Entonces, duerme bien, aliméntate bien y ejercítate. Sirve todo el tiempo en tu casa, sirve a tu familia, sirve a tu pastor, sirve en la iglesia. Y bueno, creo que eso es.
¿Qué puedo hacer si mi papá o mi mamá quieren controlar mi vida? También voy de acuerdo, ahorita por lo de la pandemia hay que ejercitarnos porque estamos todos subiendo de peso, entonces hay que mantenerse sanos. Y les quería leer un versículo que es en Colosenses 3:20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En el 21 dice: padres, no exageréis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Yo lo que veo aquí es una serie de obligaciones, pero también de derechos que Dios nos da como hijos, pero a su vez como padres. Digo, yo no soy papá, tengo 26 años, hashtag más 23, pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tuvimos la discusión con nuestros padres precisamente del que, ya papá, por favor deja de tratar de controlarme, o con nuestra madre o con quien estuviera con nosotros. Pero precisamente en este versículo, o sea, Dios lo dice así tal cual, ¿sabes? Te dice, tiene que haber un equilibrio entre lo que tú deseas y un equilibrio entre lo que tus papás están diciéndote que hagas, ¿sabes? Tampoco es bueno el tema en donde el hijo es el que casi manda en su casa y el papá sí, pues lo que tú quieras hacer de tu vida está bien, adelante. Por eso vemos hoy en día en las calles muchas personas que literalmente no hacen algo con su vida por no escuchar a nuestros padres. Yo no voy a decir que los papás nunca se van a equivocar, porque precisamente somos humanos todos, pero dentro de esa equivocación, su equivocación es de amor, por querer estar con nosotros, por querer que a nosotros nos vaya bien, porque a mí me pasó algo y yo no quiero que a mi niño o que a mi hijo o que a mi hija le suceda. Precisamente es por eso. Entonces cabe de nosotros el tener como hijos la voluntad, el amor, la templanza, pero sobre todo el respeto hacia nuestros padres, de decir ok, pero también la comunicación, que era el segundo punto. La comunicación va a ser la base de toda relación, en cualquier sentido, inclusive con Dios, ¿no? Nos comunicamos cuando oramos, cuando alguien tiene una novia, te comunicas con ella y eso hace tener una relación fuerte. Con tu amigo, ¿qué es lo que haces? Pues vas y cotorreas, y eso hace que se comuniquen realmente. Lo mismo sucede en nuestras casas. La mayor parte de los problemas que hoy en día vemos allá afuera suceden precisamente porque desde casa no existe una comunicación, porque el papá es el que tiene que trabajar todo el día para llevar el sustento, y porque el hijo dice, pues me vale gorro, mientras mi papá no se acerque a mí, yo no me acerco a él. Y es un error que tenemos. Cabe dentro de cualquiera de los dos, precisamente de lo que hablaba ahorita Marianita, del perdón, ¿no? El perdón, perdóname padre, porque pues no te he puesto atención. Perdóname hijo, porque creo que porque estás chavo no sabes lo que quieres. Cuando conocemos a muchos jóvenes que realmente han logrado muchas cosas y a cortas edades, ¿no? E inclusive en la Biblia, José, David, Samuel, no sé, muchísimos personajes que dentro de un tiempo muy corto descubrieron el propósito que Dios tenía para ellos. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que perdonarse, pero sobre todo no soltar la mano de Dios, y hay que comunicarse. ¿Cómo estar en comunión con Dios? Pues es una pregunta que como jóvenes y como cristianos nos hacemos desde que llegamos a Dios, ¿no? Es como esta pregunta de, bueno, sí hubo alguien que me ama, pero ¿y ahora qué, no? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hago para estar en comunión? Y lo primero que te voy a dejar así bien en claro es que no vas a hacer lo que no quieres hacer. Y esto aplica para líderes, para los recién llegados, para los que están de muchos años. ¿Por qué? Porque nos pasa en el día a día que sabemos que tenemos que tener como ese tiempo con Dios, pero si no lo quieres hacer, o sea, si dices, no, pues ya mis actividades me cansaron mucho, la escuela, tantas reuniones Zoom, todo esto, no vas a hacer lo que quieres hacer. Entonces necesitas como ese compromiso, como estas ganas de hacerlo. Pero ahora sí, van los tips. Lo que yo hice por mucho tiempo y lo que recomiendo también para hacer un plan devocional. ¿Qué es un plan devocional? Un plan devocional es simplemente apartar tiempo para leer la Biblia y orar con Dios un momento de tu día a solas.
Entonces, para hacer esto, lo que yo hice fue primero organizar mis horarios. Decir, ok, ¿en qué horario voy a leer la Biblia? No, en la mañana. No, pues que en la noche. De tal hora a tal hora yo voy a leer la Biblia. Y de tal hora a tal hora yo voy a escuchar música y voy a orar, y etcétera. Porque es importante, porque tienes que terminar tus actividades o hacerle como vayas a hacer para ese tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que apartar el tiempo. Es tan importante tener un plan devocional y ahorita te lo voy a explicar por qué. Pero necesitas terminar todas tus actividades para estar libre para ese momento. Entonces, por eso es súper importante organizar tus horarios. Vale, lo primero que me ayuda mucho también y que me inspira a seguir como haciendo los planes devocionales, aunque esté cansada, es saber para mí quién es Dios. Si para ti Dios no es tu padre, si para ti Dios no es tu amigo cercano, también va a ser difícil tener como esta conexión con Dios. Entonces es importante que en tu corazón tú aceptes a Jesús como tu Señor, que tú aceptes que Jesús es tu amigo, es aquel que quiere conectarse contigo. Jesús es el camino hacia el Padre. Tienes que tener esta mentalidad porque si no va a ser muy difícil al momento de tener un tiempo con Dios. También yo lo que recomiendo mucho, y les digo, plan devocional es leer y orar con Dios. Para leer la Biblia, yo no leo la Reina Valera, en mis planes devocionales yo leo la TLA. Ahora, esto no es de ley, cada quien tiene que encontrar la versión que se le acomode. Bueno, no que se le acomode, sino que se le haga más fácil de comprender. Porque la Biblia, o sea, no es nada más palabras que Dios dijo, la Biblia es palabra de Dios para ti. Y si no la comprendes, entonces no tiene caso. Y hay muchas versiones de la Biblia que son más modernas, que son más, pues sí, que se pueden entender como más y que yo recomiendo que busques una versión que puedas comprender. Este punto me gusta, el que sigue, usa tus dones y talentos. Algo que descubrí últimamente es de que el tiempo devocional con Dios, el plan devocional es un tiempo íntimo. Y cuando Jesús dice en Mateo que te encierres más bien y que tengas un tiempo a solas con Él, se refería a tener un tiempo íntimo. Y esto significa que es un tiempo personal, súper así, personalísimo de Dios contigo. Ahora, es que ¿a qué es a lo que voy? En este tiempo devocional sí vas a descubrir a Dios, es lo primero que vas a hacer, pero también vas a descubrir quién eres tú. Entonces, en el tiempo devocional es súper importante que también te expreses. Y no solo hablo de orar y decir como Dios, siento esto, sino en el momento en el que, por ejemplo, lees tu Biblia, a mí me gusta escribir, entonces escribo, a veces dibujo. ¿Por qué? Porque me gusta dibujar. Si tú compones música o canciones, compón canciones. Si tú bailas, baila. Si tú pintas, pinta. Haz lo que Dios te ha dado con tus dones y talentos, lo que te gusta hacer. ¿Por qué? Porque en el momento de tener tu tiempo devocional, voy a decirte una frase de un libro que no me acuerdo de quién es, pero dice que ser espiritual no es contención, es expresión. En el momento en que tú estás con tu tiempo con Dios, significa que tú te vas a expresar. Y créeme, que cuando empieces a hacer todo esto de lo que sea que te guste hacer, lo que sea que Dios ha puesto, vas a descubrir a Dios, te vas a descubrir a ti y vas a incrementar tu tiempo devocional y vas a ver increíbles cosas pasar. Y también esto ayuda a que no te aburras en tus tiempos devocionales, vas a querer seguir haciendo tus tiempos devocionales. Y por último, oración. La oración es indispensable. Ya había dicho, la Biblia es increíble porque es un libro que contiene las memorias, pero también contiene los sueños de Dios. Pero no solo es importante leer, también es importante orar. Orar es hablar con Dios, como hablo yo con Suri, es lo mismo. Tú hablas con Dios, con tu amigo, con tu padre. Y al iniciar y terminar, le puedes decir a Dios, Dios, ¿sabes qué? Es que no he entendido nada en toda esta semana de lo que he leído. Es que Dios, ¿sabes qué? No tengo ganas de hablar contigo, no sé qué hacer. Ora, platícalo, de verdad, vas a ver frutos al momento de orar. ¿Cómo hacerle para acercarme a mis hijos si casi no tengo tiempo? Bueno, antes que nada, es imposible acercarte a tus hijos si no tienes tiempo con ellos. Muchas veces tomas más importancia a tu trabajo, muchas veces hasta aquí en la iglesia, ¿no? Creemos que tener 20 ministerios va a ser lo principal, ¿sabes? Dios te mandó a un propósito que es hablarle de Él al mundo, pero también te hizo que edificaras tu casa.
¿sabes? Uno de tus propósitos principales son tus hijos. Entonces, organiza tiempos de calidad. De nada sirve estar 8 horas, por ejemplo, en esta cuarentena con tu hijo si todos están en el iPad o viendo cosas que no. Organiza tu tiempo y ten 2 tiempos. Yo no soy padre, pero me gustaría esto implementar con mis hijos, un tiempo en el cual yo pueda jugar con ellos sin platicar nada, sin decir nada, el poder jugar con ellos un deporte, videojuegos o lo que sea, y tener otro tiempo de 1 hora, no sé, tú ponle, en el cual poder platicar, ¿sabes? Hijo, ¿cómo va esto? ¿Cómo va aquello? Tu propósito no es regañar a tu hijo, no es castigarlo, sino ayudarlo a solucionar sus problemas, ¿sabes? Y cuando él pase por un momento difícil, no ir con la ira, no ir con los golpes, sino crear ese ambiente de paz y de confianza para que tu hijo se abra. Muchas veces los jóvenes no se abren porque la primera vez que se abrió, o la primera vez que te dijo esto, tú empezaste a regañarlo, empezaste a gritar, y sabes, eso crea un ambiente de que ya no te va a decir nada. Entonces, enfócate en tus hijos, eso es lo principal y lo primordial en tu vida ya. Y no creas que porque ellos vienen a la iglesia ya van a ser cambiados. No, tú como padre, como padres de familia son fundamento para ellos. No la escuela dominical, eso ayuda, pero tú eres fundamento para ellos. Ellos van a hacer lo que deben hacer. Y bueno, eso es todo. Y bueno, ya la última pregunta dice, ¿por qué mi hijo no se debe involucrar en los problemas entre sus padres? ¿Peleas o divorcio? Bueno, no se debe de involucrar porque no es lo sano, no es una responsabilidad que nosotros como jóvenes podamos cargar. Y un consejo para los jóvenes, si estás pasando esa situación en tu casa, donde hay peleas, donde hay una separación o un divorcio, es difícil que yo te diga que no tomes posturas o que no te preocupes por problemas que no son tuyos porque convives constantemente ahí, pero lo que yo sí te puedo decir es que tengas mucho amor y compasión por tus padres. Ellos como nosotros son personas que también están tomando decisiones, que si a nosotros nos duele que nuestro crush no nos conteste, ahora imagínate un divorcio. Entonces ten compasión, sé sabio, ámalos a los dos de la misma